Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a conversar de varias cosas. Entre ellos tenemos una invitada muy especial que viene de Brasil. Y bueno, y a continuación Carmen nos las va a presentar. Adelante, Carmen. Hola a todos. Tenemos el placer, el inmenso placer de tener aquí a Zaira. A ver si lo digo bien. Zaira Celia. Ella es Sí, de Zaira. Brasil. Y bueno, Zaira se formó en la administración de empresa con habilitación en comercio exterior y trabajó por 20 años en varias empresas multinacionales. Cuando se jubiló o lo dejó, en el 2012, estudió en el Instituto de Parapsicología y Potencialidades, la palabra me es complicada, psiquiátricas, en la ciudad de Curitiba. Cuenta con 10 años de experiencia en terapias aplicadas con las herramientas de la parapsicología. Ha atendido alrededor de 1000 personas a lo largo de este tiempo y cuenta con estudios complementarios de Reiki, Tata... A ver, Teta Healing. que has de explicarnos qué es eso, por favor, te lo pido. Sí. Tampoco sé lo que es que me parece tan chulo y tan aventura. Radiestesia y yoga. Yoga sí que lo sé. ¿Ves? Lo de Reiki y yoga, ahí sí que llego yo. Y me parece súper interesante. Y bueno, y espero que tengamos aquí una charla entre amigos, contando lo que sabemos. Bueno, entonces, el estudio de esa parapsicología independiente, claro, parapsicología es un tema que ya se empezó hace años, el siglo XX, lo inicio, con los rusos y alemanes, y también los americanos escribieron muchos libros al respecto de la capacidad mental del ser humano, que no es tan conocida, 10% que los dicen. Entonces hicieron muchos estudios, ¿no? En fin, pero la psicología, que es una ciencia, no la acepta tanto, porque ellos hablan sobre, claro, a las consecuencias, los paranormales, ¿no? Los efectos paranormales. Bueno, eso es una parte. Esa parapsicología, o sea, que el señor que se efectivó acá en Brasil, era brasileño, él ya murió hace 3 o 4 años. Él empezó todo eso estudiando esa parte de parapsicología de afuera, ¿no? De los libros de los americanos y alemanes, en fin, pero él también vivenció en su vida mucha teología, también tenía muchos problemas de salud, ¿no? Y entonces él empezó a estudiar con él primero y llegó a muchos resultados, y entonces se formó ese curso acá, que tiene más de 20 años en Brasil. Muchas personas se formaron y junto con la universidad hizo un posgrado y después como terapia. Bueno, entonces esas interrogaciones del ser humano, como empezó, ¿no?, acá con el señor Grisa, que todos buscamos entender quién soy yo, dónde estoy, todo eso, ¿no? ¿Por qué ninguna persona me entiende por veces? Todo eso
te lleva siempre inicialmente, a conocerte a ti mismo, como se decía Sócrates, ¿no? Entonces, buscando eso, esa parapsicología va a estudiar inicialmente estos fenómenos paranormales que existen. Todos nosotros sabemos de las visiones de personas que por veces hay un sueño, tiene un sueño y eso se pasa con un tío, por ejemplo, como un ejemplo, y eso se pasa más tarde. Él sueña que el tío está muriendo en un accidente de coche y eso pasa. Entonces dice, ¿qué cosa? Él tiene previsiones, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo. Y otras cosas que la lectura de cartas que personas leen el futuro, todo eso se engata en la parapsicología, ¿cierto? O que es el poder mental. Otras personas dicen que es una cosa del otro mundo, etc. Bueno, esto nos vamos a llevar para el poder mental, el poder de la mente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ser humano es que desarrolla este fenómeno. No es una cosa de otro mundo, pero es tu mente. Cuando está desequilibrada, ¿cierto? Ella puede llevar para lo positivo o para el negativo. Esa misma mente programada, de acuerdo con eso que voy a explicar más adelante, con programaciones desde su infancia, de su nacimiento mismo, intrauterino, ella está condicionada, sea para el bien, para el mal. Estas personas que efectúan estos fenómenos, ellas, por veces, por sufrimiento, ¿no?, tienen ese poder. Entonces ellos van a estudiar esta mente, sería para psicología independiente, va a estudiar una forma de cómo se produce o cómo se desarrolla ese poder, ¿no? Bueno, entonces llegóse a conclusión que la mente tiene la parte consciente y subconsciente, ¿cierto? La conciencia es el yo racional, o sea, él es que tiene la atención plena, ¿no? Y que sirve para pensar, para agir, para raciocinar, ¿no? El ser humano realiza en sus actividades racionales, piensa, lee, ¿no? El subconsciente, o sea, el ser humano es una persona porque él sabe, ¿no? Él quiere y él puede, o sea, a través de la función consciente, entonces, sirve para administrar esa otra función que es a subconsciente, o que sea, el subconsciente de la mente, después de accionado, funciona mecánicamente o autónomo, y él sirve como un servomecanismo. Después que programa, él es un agente
de su vida. O sea, esa mente irracional es como sea un burro, un animal, o un robot, actualmente, como dicen, es programado, él va a hacer lo que está en esa programación. Entonces, todas esas memorias, registros genéticos, programaciones cósmicas que tenemos como somos hijos del universo, está grabada en su subconsciente, desde el nacimiento o hasta 4 generaciones fue estudiado su descendencia. También tiene, porque son las programaciones que puedo decir, las culturales milenares, ¿no? Entonces, a partir, entonces, el subconsciente programado, entonces va a agir conforme esas programaciones. Y él puede ser tanto negativo como positivo. Entonces, podemos decir y clasificar que esas reacciones automáticas del subconsciente son de 3 tipos. Él mueve tu cuerpo, claro. Cuando vos aprendes a manejar o vos aprendes y automáticamente maneja un coche. No necesita pensar en frenar o conducir o mudar las marchas, ¿no? Está programado, vas adelante. Si, por ejemplo, el corazón está funcionando, tu cuerpo, todo está perfecto porque es comandado por el subconsciente. Entonces son programaciones que mueven tu cuerpo. También mueven tu realidad a través de las emociones, ¿cierto? Entonces, nada acontece en la vida de un individuo sin que antes esté programado en su subconsciente. Entonces, si vos aceptarlas, o sea, estás en una emoción que es, vos tenés un miedo de algo, una fobia o una creencia que es de un ancestral, lo mismo de tu madre con el pasado de la vida intrauterina. Entonces es una emoción que no es tuya en realidad, más tenés un miedo de salir a la calle por cierta hora o de un insecto, y vos cuando ver, por ejemplo, un insecto que no le gusta, es como así, ¿qué pasa? Vos reagís, reacciona sin pensar, con una emoción. Y eso puede traer problemas para tu vida, ¿no? Para presentaciones, se tiene miedo de hablar, por ejemplo, ¿no? Entonces fue un trauma. Entonces vos no es vos, o sea, buscas un entendimiento, primero una comprensión, o va a buscar ese facto traumático, hecho traumático, eso con las técnicas, ¿no?, que tenemos, y hay que buscar y también comprender y aceptar. O sea, es un proceso que se hace con la mente, ¿no? Bueno, eso se puede, claro,
con esas informaciones, todo eso, se cambiar esa programación. Y cuando la cambia, o sea, ese facto traumático, ese hecho traumático, él va a ser absorbido como una cosa que no es tuya. O sea, hay un proceso de perdón para tu madre o un perdón para esa persona que cuando pequeña, cuando chica, vos no sabía, no entendía. Entonces fue una emoción que no conocía qué modelo, vamos a decir, que podría ser una cosa tan chica allá, con 7 años, que se pasó y que hoy aún persiste, porque entendió, el subconsciente entendió de esa forma, con mucho dolor o una creencia de miedo, y que hoy, entendiendo como un ser humano adulto, más consciente, eso fue una cosa menor, o sea, que puedes cambiar. No es simple decir, ¿no? Es simple decir, parece que es una cosa simple, pero podés, con las técnicas, cambiar esa manera de entender, comprender y seguir su vida más leve, más libre, más o menos eso. Es una propuesta en que el dueño de su destino, el comandante de su vida, es vos, no la cosa que te programó antes, ¿entiende? Vos tienes el poder, cuando entiendes este mecanismo de la mente, de cambiar las cosas de tu vida, no en el otro y ni en el facto traumático, ¿entiendes? Bueno, entonces, ¿cómo reprogramar, no? Eso son las tres maneras, el mover el cuerpo y que el subconsciente reacciona. ¿Cómo podemos cambiar todo eso? Reprogramar el subconsciente. Entonces, una de las cosas que se llegó es con la repetición, porque si él repite la vida, toda su vida, repite en toda su vida las cosas mal programadas y también las cosas buenas, claro. Entonces, vos podés hacerlo, el mismo mecanismo para las cosas negativas con la repetición positiva. Entonces tenemos una cosa que bien usada con las frases positivas, bien organizadas. Y eso vos va a integrar con su día a día. O sea, con la respiración. Un momento. Maestra mía. Con la repetición de ciertas frases de acuerdo con su problema, ¿cierto? Esa repetición, más o menos más de 21 días o 21 días consecutivos, podés manejar o empezar a cambiar el factor traumático, las creencias, ¿no? Todo que o sea, observa un análisis o que se piensa y se hace. Entonces, cuando tenés el pensamiento más positivo, por ejemplo, si estás en una función en su trabajo, no voy a conseguir porque tiene algo dentro de tu mente que es un entrave,
Entonces, en ese momento, con el, vamos a decir, el día a día, con esa mente más abierta, con la respiración, el momento que oxigena el cerebro, porque el cerebro es la parte física de esa mente, la mente es energía. Vos empezás a decir las cosas correctas para ti mismo, o sea, con las frases no positivo y el presente, yo voy a conseguir, y son ejemplos prácticos, ¿no? Yo voy a conseguir en tal periodo esto, ¿no? Entonces, esos momentos ya están como que empezando a hacer una diferencia para ese subconsciente. Entonces, ¿o qué es eso? Cuando decimos, comparamos, ¿no?, el subconsciente con el consciente. El consciente, como ejemplo, ese que sería, aparte del iceberg chica que podemos ver, es el consciente. Entonces, y la parte abajo de ese iceberg, abajo en la agua, está enorme, grande, es eso que somos, más el subconsciente. Y por eso que tenemos más problemas por veces, sufrimientos, y la reacción de ese racional es de acuerdo a su programación, ¿entiende? Cuando ese racional empieza a entender mejor lo que pasa en ese subconsciente, él va a reagir, va a reaccionar positivamente si es negativo, ¿entiende? Entonces todo pasa dentro de nuestra comprensión y de esa voluntad y de esa fe de mudar, cambiar tu vida, ¿cierto? Y claro, con las herramientas fornecidas. Entonces, la repetición es una cosa, la imaginación es otra, porque el proceso de mente siempre fue, el arquitecto cuando va a hacer una casa, él y la imagina primero, dibuja, hace todo. Entonces, la casa que después es construida fue un pensamiento, fue una imaginación de este arquitecto, ¿cierto? Lo mismo pasa con el proceso mental de nosotros. Si desde chico nosotros, cuando tenemos un desafío, fue negativo una cosa, y fue así, que fue un pensamiento, una emoción, porque el pensamiento es eléctrico, la mente, el corazón, que está en emoción, es electromagnético. Entonces, yo tengo la energía errónea, y con la emoción que fue mala, voy a crear, voy a atraer las cosas erróneas que no son libres para nosotros. Va a atraer problemas de salud o problemas financieros, etc. Entonces, el proceso de la mente cuando vos estás despierta es que, pensé negativo, vienen cosas malas acá en mi corazón, entonces voy a cambiar, voy a decorar cosas buenas, frases ideales para esto, y voy a hacerlo varias veces durante el día. Puedo hacer en los espejos de mi casa, de mi baño, o siempre tener en la mano. Eso es un trabajo consigo mismo, ¿entiende?
hay muchos ejemplos, yo no voy acá a prolongar, que de gente que realmente, yo soy un ejemplo de muchas cosas. Y bueno, eso, y después esa imagen que pasa por las emociones, que va cambiando, tiene también el poder, que es una fe, una cosa inabalable. No puede haber dudas. Si la duda viene, es porque aún vas a tener problemas. Entonces la duda hay que entrenarse siempre. Entonces está todo correcto. El facto, el hecho bueno que querés que cambiar para el bueno, vas a acontecer, ¿no? Entonces, imaginar el otro punto, y el otro punto es la comprensión, que yo también ya hablé, la forma más profunda y de reprogramar, de resignificar, más de reprogramar el subconsciente, que es un servo mecánico, ¿cierto? Ya dice, aquello que aprendes vas a hacer. Entonces, cuando comprendes ese hecho traumático que sea, despacio, porque a veces se lleva tiempo, pero es una cuestión de vivencia, de voluntad, ¿no? Eso es como un propio mecanismo y va a ejecutar sin cuestionar. Él ejecuta sin cuestionar después. Como hacía erróneamente, va a empezar a hacer como debía, con su libre voluntad, ¿no? Entonces tenemos siempre que buscar ese análisis, ese comprender de que, o que sea, ¿no? Claro que estamos siempre buscando una cosa que nos está dando cierto en nuestra vida, porque está todo ok, entonces vamos adelante. Entonces todo eso, todo eso son una comprensión que va a hacer desde a su gestación, su vida intrauterina, o sea, cómo vos nació, se fue traumático, se fue un parto normal o un parto cesárea, ¿no? Cesárea, ¿no? ¿Qué cosa? El parto cesariano. Parto, cesárea. Cesárea. Entonces se hubo una amenaza de aborto antes o mismo de vos. Todo eso está registrado. Y también la cuestión de que voy a hablar ahora, claro, en las programaciones culturales milenares, que son, que sería, ¿no? A cuestión de acá. ¿De dónde que venimos? Las civilizaciones, ¿no? Entonces se encuadra la civilización de la abundancia en un estudio hecho que los pueblos que nacen, los indios, los que son también afrodescendentes, estos que vinieron de la naturaleza, vivieron en la naturaleza. Entonces creen, y está cierto, es tan cierto que todo viene de acuerdo con las leyes de Dios, del universo. Entonces ellos no tienen miedo de tener hambre o de quedarse, porque en la naturaleza se encuentra todo. Eso los antepasados, ¿no? Pero
aún tiene esa programación. Por eso que nosotros decimos, él no trabaja mucho. No es porque no trabaja como un europeo, por ejemplo, como un italiano o un alemán, que son de la civilización de la carencia, o sea, siempre luchando por la sobrevivencia, porque el hombre nació para sobrevivir, siempre. Mismo los chicos que están muriendo de hambre, el subconsciente está tratando de mantenerlo vivo, porque es eso, es eso, es una ley, una ley. Entonces, la civilización de carencia, que son más los europeos, nosotros que venimos, como acá en Brasil, yo vengo de los italianos y alemanes, tenemos, por ejemplo, mi madre hasta hoy tiene un montón de comida estocada porque piensa que puede pasar algo. Y hay un supermercado cerca. Entonces, tiene un montón de ropa, ¿entiende? Porque puede pasar frío, qué sé yo, cosas así. Y ella ya no entiende más. Nosotros pasamos, no necesita tener tanta cosa, pero no es porque es consumista, está dentro de ella, porque su padre, su abuelo pasaron guerras y bueno, es así. Entonces, eso todo, mucha gente no entiende por qué pierden dinero, ¿no? O hacen negocios y siempre no tienen dinero, porque dentro de ellos está, por cuenta de las religiones, el pobre va a alcanzar el cielo, ¿no? Y el rico tiene todo, entonces bueno, son cosas de religiones, ¿no? Entonces él pasa parte de la vida perdiendo porque escuchaba de su padre, de las religiones católicas, que vos tenés que ser pobre para alcanzar el cielo. ¿Entiendes? Rico no. Eso es, ¿por qué que pasa eso conmigo? Si estoy trabajando y no tengo ni mucha cosa para sobrevivir, ¿no? El próximo mes, qué sé yo. Y cuando la persona entiende que eso viene no es tuyo, ¿no? Es cultural. Esas son las programaciones culturales. Entonces, eso puede ser un punto para el cambio, ¿no? De espacio, para el entendimiento. Entonces, esos pueblos descendentes, ellos sienten necesidad de tener también armonizar, bueno, tiene necesidad de almacenar las cosas, ¿no? Para, con miedo, siempre miedo, ¿no? Que es la palabra. Bueno, y también después viene la era tecnológica, que se empieza una otra programación que ya del século XX y antes de XIX, que la fuerza de las máquinas puede ocupar esa cuestión de la era de los músculos, que sería una programación de los hombres, ¿no? Que el hombre puede hacer todo, la mujer es más fraca, el hombre que tiene que salir y trabajar, ¿no? Eso era y aún tiene mucho, una programación donde que el hombre es vamos a decir, el macho que tiene más fuerza de trabajo,
que tiene que desarrollar más tareas. Y a mujer quedaba en casa más con la familia, los hijos y etcétera. Bueno, y la mujer no podía salir de la casa para trabajar, etcétera. Ahora, con la era tecnológica, nosotros tenemos esa abertura de la mujer para el mercado del trabajo y también para prevención de no tener muchos hijos con todos los medicamentos, etcétera. Entonces, se formó una educación, una profesionalización que abrió caminos, ¿no? Para esa, vamos a decir, una parcería, una sociedad, ¿no? Por esa lucha por la sobrevivencia. Supervivencia. Entonces, estos son también programaciones culturales, ¿no? Y después, con esa cuestión, ¿qué más? Y también la programación intrauterina, esa formación de la personalidad también, de acuerdo con las amenazas, ¿no? De la vida, o sea, intrauterina, infancia, adolescencia, vida adulta, todo eso, claro, está dentro de nosotros y fue de una manera específica para cada uno y de acuerdo con su civilización, también la descendencia. Bueno, todo eso está acá dentro de nosotros, en la mente, y eso con el pensamiento más positivo, aplicado día a día, con el entendimiento, ¿no? De acuerdo con las técnicas, la comprensión de esos factos traumáticos, de ese sistema de creencia, podemos estar más aptos, Alejandro, aptos a cambiar la vida, vamos a decir, buscar esa independencia, esa libertad, ¿no? De las emociones erróneas, de todo eso que por veces nos atrasa etapas de vidas, ¿no? Y nos causa, claro, como le dice, cuando la mente está despierta y vos tenés más una conciencia de tu cuerpo, de cómo manejar cosas que es de su sobrevivencia, pero con no tanto sufrimiento. Es así, porque cuando estás con las programaciones erróneas, estás en sufrimiento siempre. Por eso que vienen las enfermedades y depresión, todo, y es una cosa que en la vida moderna hoy tenemos de montón, ¿no? Mucha gente en depresión, y que el entendimiento de estas programaciones está con para mí fue una llave para el progreso, para mi evolución, ¿no? Bueno, las personalidades también son estudiadas en ese curso, que estudiamos los pragmáticos y los idealistas. Sería un contexto familiar. Y cuando hablamos de contexto familiar, está todo lo que se pasa en nuestra vida. El contexto familiar, tenemos
que buscar hasta, nosotros tenemos una tabla, una tabla donde voy a buscar, si es posible, con mi cliente, cómo fue el nacimiento de mis abuelos, cuántos hijos o sea, cuando ellos nacieron, se fue segundo, tercero, se fue solo hijas o tuvieron una secuencia de mujeres y después hombres. Todo eso es analizado para un contexto familiar, porque también hay muchas programaciones dentro del esquema que vos naciste. O sea, si eres la tercera hija de una pareja, fue muy deseada hombre, porque dentro de un contexto familiar donde, de acuerdo con las leyes cósmicas, el hombre es el primero a nacer y después una mujer. Una pareja cuando están juntos y quieren una familia, siempre el primero que piensa, vamos a tener un varón para continuar con la secuencia de... Bueno, eso es el normal, ¿no? Y después, un segundo hijo siempre quiere una mujer, una nena, porque para tener otra experiencia con la nena, y así va. Entonces, es el subconsciente de la madre que fue analizado con más de 1000 personas que va a decidir, o sea, con la programación de la madre, si tiene una programación muy negativa de hombre, de la imagen del hombre, ella va a tener más hijas consecutivas. Y va a tener un hombre, tal vez después del tercero o de la segunda hija, para agradar un poco a su marido, su familia, el contexto. Es así más o menos. Y se tiene más hombres, porque el normal es hombre-mujer o hombre-mujer. Y se tiene más hombres, la imagen muy sufrida de mujer. Entonces el subconsciente le viene con más hombres, ¿entiende? Y bueno, y el primer hijo, bueno, eso todo está en un estudio y tenemos que analizar eso también para cada uno. Y también esa personalidad pragmática de siempre el primer hijo o la primera hija que tiene la manera de llevar la vida más independiente o más objetiva. Entonces hace análisis hasta las profesiones, por ejemplo, las profesiones de un abogado, un ingeniero, generalmente es un hijo pragmático, y el hijo idealista es el tercero o cuarto de la misma. O sea, yo soy una hija idealista porque fui la tercera mujer, y el idealista tiene más la imaginación pronta, busca más las cosas más, vamos a decir, creativas, ¿no? También manuales, ¿no? Bueno, todo eso son cosas que vos interpretás para llevar al entendimiento de la persona que está buscando el cliente, para que eso todo hace vamos a decir, un análisis para él mismo y para entender todo el proceso de tu vida, ¿no? Más o menos eso, que para mí fue muy gratificante en el sentido de entender que como idealista yo imaginaba muchas cosas y eso me ayudó para muchas cosas en mi vida. Imaginaba
y también tenía la emoción, porque con eso yo, con la profesión, en la primera parte de mi vida, conocí otros lugares con la lengua inglés. Yo viví, porque desde 13 años de edad, mismo en una ciudad chica, interior de São Paulo, yo me imaginaba, eso es parte de mi personalidad, ¿no? Vivir afuera de Brasil, y se concretizó después de 25 años, ¿no? Pero fue más o menos. Y otras cosas que pasó en mi vida. Yo también tuve cosas negativas, porque mi imaginación no me dejaba concretizar cosas por la programación errónea de miedo y inseguridad, ¿no? Entonces pasé cosas no muy buenas, que después, como dice Carmen, con las cosas que nada es perfecto, pero con la imperfección vos vas a buscar o por qué, ¿no? ¿Por qué se pasó todo eso? ¿Por qué fui, en vez de adelante, para atrás? Y eso me veo con la evolución, con el entendimiento, y abrió las puertas para las otras cosas de mi vida, ¿cierto? Es así. Bueno, y el pragmático ya es más, no cree mucho en cosas, es más racional, ¿entiende? Por eso que busca las cosas más racionales, o sea, cosas que también puede no tener tanta imaginación, es más cosa con la matemática, con más estructurado, más objetivo, ¿entiende? Más o menos eso. Hay mucho más cosas para decir, pero y después esas programaciones están relacionadas a personalidad y también programaciones relativas a cuestión del nacimiento, todo eso que ella dice, cómo fue ese nacimiento, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, el tratamiento ahora, creo que ya ni sé si ya pasó una hora, ¿ya? Ahora, el tratamiento con la hipnosis es una hipnosis que el sistema GRISA, que es de la parapsicología independiente, lleva una regresión de memoria, pero no es una regresión allá, porque sinceramente yo nunca he hecho, o me pasó en algunas cosas, una chica que venía con un sueño, que fue como una regresión, y sí llegó a una conclusión con ese sueño que se podría hacer de otra vida. Pero la mayoría es una regresión de memoria hasta su infancia, el útero, ¿entiende? Y esa hipnosis es muy, muy leviana, no es una cosa que... Y a partir de las primeras, tal mejor la segunda, porque no hay necesidad también de muchas sesiones con esa técnica, ¿entiende? No es como la psicología que vos quedás 1 año, 2 años y querés después mal o no perdonás tu padre, tu madre. Porque la primera cosa de todo eso es el perdón también. El perdón ¿por qué? La madre, los padres, en un contexto familiar, que sea bueno o malo, está haciendo lo que puede en este momento.
hay cosas muy malas que se pasan, pero mismo así tenés que cuando conocerle esas funciones de la mente, es que hay que comprender, porque él se ha hecho mal, tu padre o tu madre, en ese contexto, él también tiene una programación mala, errónea, está repitiendo una programación, ¿entiende? Y entonces él va a hacer como sabe, como entiende, con su hijo, con su hija. Y eso, claro, vos, ¿no? Vamos a decir, como hija, y que ya pasó por muchas cosas y va a buscar ese entendimiento, que sea a través de la parapsicología u otros, hay que entender como un perdón, ¿no? El perdón inicial a todo que ya pasó en tu pasado, sea con sus padres, sus tíos, o que sea, o con tu novio, el casamiento, el marido. Es eso, es un perdón, pero un perdón efectivo, no es de la boca para afuera, un perdón con emoción, ¿no? No es necesario llegar y querer, si tu padre está vivo y ha hecho mismo una cosa muy mala, abrazarle, besarle y decir, no, es entender que fue un momento de la vida y que él realmente no sabía, fue así que aprendió. En fin, resumidamente eso, ¿no? Porque claro que va a depender de cada uno el proceso. Hay también en la parte de repeticiones una oración, yo creo, y también hace parte de eso, de esa cura, una oración de perdón de 21 días para el padre y para madre, o quien quiera que pasar, o para marido, que sea. La hipnosis, esa regresión, ella puede ser hecha una vez, 2 veces, dependiendo del facto traumático, si tiene 1, 2, todo eso. Auto-hipnosis, que yo mencioné consigo misma, es eso todo de poder buscar nosotros pasamos eso, ¿no? O podemos ayudar con la terapia, hacer una imaginación creativa antes de dormir o durante el día, ¿no? En que buscar hacer esa cuestión de la mente, las imágenes, corazón, y repetir eso también varias veces, todos los días, 21 días. Es un proceso, es contigo. Yo puedo ayudar con todas las herramientas, pero vos vas a buscar eso con disciplina, ¿entiende? Entonces es eso. Y a la otra cosa, para finalizar, yo dejo acá un momento. Sí, sería autosugestión, ¿no? Autosugestión es porque
el subconsciente es muy sugestionable, ¿cierto? Con todo lo que aprenden. Entonces, si vos con esa, que sería una hipnosis, ¿no? Una técnica de autohipnosis sería, seleccionar siempre el pensamiento cierto, la imagen, o sea, con el tiempo, buscando siempre las... con la repetición, claro, las palabras ciertas para hablar, también monitorar la manera de hablar, o, no voy a conseguir yo controlar las palabras, ¿no? Es una otra forma de cambiar ese pensamiento, todo eso. Bueno, soy inteligente, soy capaz, tengo memoria normal y todo eso. Es es un ejercicio, un empeño, ¿no? De todos los días. Más o menos eso, gente. De más cosas, pero quedaríamos mucho más tiempo.